Hola a todos, soy Daniel Case y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En esta ocasión he decidido analizar el capítulo A Cuestas de Bluey, el cual es también llamado A Caballito o Piggyback. Este es el capítulo número 18 de la segunda temporada de Bluey, escrito y dirigido por los principales dentro de la producción de la serie, siendo Joe Broome y Richard Jeffery. El resumen de este capítulo será muy rápido, ya que la trama del mismo no es demasiado compleja, pero su mensaje y valor de entretenimiento sí es más destacable. A Cuestas es un capítulo en el que tendremos principalmente como protagonista a Bingo, siendo que ella y su familia están en un viaje de vacaciones y deciden caminar, y en el caso de las niñas, ir en monopatines, desde la casa en la que se hospedaron hasta un mirador cerca de un río. Desde el inicio del camino, Bingo les menciona a sus padres que sus piernitas están cansadas, simplemente porque le da algo de pereza caminar y quiere que sus padres la carguen. Mientras están haciendo este paseo, tanto Bluey, Chili y Bandit distraen con juegos a Bingo para que ella siga su camino y no piense en su excusa de cansancio para que la lleven en la espalda. Luego de varios juegos y detalles entretenidos, Bingo recuerda por una vez más su excusa del cansancio y se acuesta en el suelo. Así que su madre Chili decide hablar con ella, explicándole de la manera más amigable posible que cuando Bingo se divierte, se nota que sus piernas no se cansan. Así observamos que Bingo se da cuenta de lo que menciona su madre, y se deciden en hacer un último juego, en el cual toda la familia corre persiguiendo a Bingo hasta llegar al mirador del río. Al final, Bingo sigue teniendo energías para jugar, y van de vuelta a la casa, terminando el capítulo con Bandit y Chili teniendo una corta conversación y cargando las patinetas de sus hijas. Además de que Chili se lanza a la espalda de su esposo para que él la cargue, ya que Bingo no desea que la lleven a cuestas. Este capítulo es uno para destacar la estética del lugar y mantiene, en gran parte, una transición de izquierda a derecha, persiguiendo así a los personajes principales. Esto forma una dinámica que llama mucho la atención, y destaca ese mismo camino que están siguiendo los personajes, y en especial dándonos una perspectiva de Bingo, ya que no sabe cuánto caminarán, pero simplemente sabe por dónde caminarán. Y es notable el hecho de que esta perspectiva lateral de izquierda a derecha nos da un vistazo precioso del lugar en el que se encuentran, del cual hablaré después. En cuanto al mensaje destacable de este capítulo, es el saber cómo guiar a los niños de la manera más amable y agradable posible. Por ejemplo, he visto en muchas ocasiones a padres que, si sus hijos no desean caminar o mantienen una postura de enojo para empezar a realizar una actividad de ejercicio simple como el mismo hecho de caminar, los padres deciden tomar una actitud agresiva y amenazante, diciéndoles a sus hijos que serán castigados si no caminan, o que incluso serán reprendidos físicamente. Esto es sumamente grave para la educación de un infante. Los niños educados de esa manera empiezan a ver las actividades físicas o el mismo hecho de caminar como algo obligatorio, y con lo cual serán reprendidos en el futuro por no realizarlo, teniendo una actitud reacia de molestia o hasta de enojo por el simple hecho de caminar o hacer cualquier ejercicio, incluso hasta de jugar al aire libre. Y aquí entra Bluey dándonos un ejemplo perfecto de sana paternidad. Bluey y Bandit entienden que Bingo no está cansada, simplemente está siendo perezosa, por lo cual, en vez de reprenderla de manera agresiva, observan cómo su hermana Bluey le llama la atención para jugar, y eso distrae a Bingo de su cansancio fingido, por lo cual sus padres toman la misma dinámica para ayudar a que Bingo decida seguir adelante por decisión propia.
y en el momento en que Bingo decide tomar una actitud más fuerte frente a su actuación de cansancio y acostarse en el suelo, su madre decide explicarle la situación a su hija, diciéndole que ella, al divertirse, se siente menos cansada, lo cual da una motivación más a Bingo para seguir jugando y moviéndose. Todo esto nos demuestra uno de los puntos principales de esta serie, el cual es que Chili y Bandit siempre son muy cercanos a sus hijas. No solo guían y crían a sus hijas de manera positiva, sino que son parte de sus juegos para así educarlas de una maravillosa manera lúdica y también crear bellos recuerdos que prevalecerán de por vida en Bingo y Bluey. Y como cereza sobre el pastel, al final vemos a Bandit y Chili jugueteando entre ellos, una muestra más de que siguen manteniendo una convivencia bella de pareja y llena de amor que muestran continuamente a sus hijas. Con solo decirles que ya me parece una gran muestra de cariño el que ambos estén caminando juntos de las manos, porque es algo que casi no he visto hacer a padres de familia cuando salen a parques o lugares públicos con sus hijos. Habiendo analizado los conceptos del capítulo, es hora de las curiosidades. Primero vamos por la cosa que más se me ha complicado y es en donde se encuentra la familia Hiller. Estuve investigando sobre un montón de ríos dentro y a las afueras de Brisbane, la localidad donde viven Bluey y su familia, encontrando así muchos ríos que tienen las características vistas en el capítulo. Pero un detalle logró que pudiera ubicar el lugar, y es el enorme pelícano visto al fondo del escenario. Este es el llamado The Big Pelican, siendo una de las grandes estructuras o esculturas de cosas que se encuentran alrededor de Australia y son interesantes puntos turísticos de dicho país. Sucede que el Gran Pelícano se encuentra en Noosa River, al norte del pueblo de Nooseville, el cual está ubicado alrededor de 1 hora y media en vehículo de Brisbane. Así que nuestra querida familia de perritos está pasando unas vacaciones en Noosa River. Siguiendo con los detalles del lugar donde se encuentran nuestros protagonistas, podemos ver la aparición de una ave autóctona de Australia, el llamado ibis blanco australiano. Como detalle extra, esta ave también apareció en el capítulo Shaun de la primera temporada. Y siguiendo con los animales, en una parte del episodio vemos un grupo de orugas caminando en fila. Estas curiosas orugas son llamadas orugas procesionarias, siendo en específico las que vemos en el capítulo las orugas procesionarias de la polilla refugio, de nombre científico Orchirrogaster lunifer. Lo interesante de esta especie de orugas es que la hembra coloca una bolsa de 150 a 500 huevos, de los cuales salen las orugas que proceden a alimentarse de las hojas del árbol donde se encuentran. Pero dichas oruguitas siguen viviendo en su bolsa o nido de nacimiento, mientras que la seda que producen, su excremento y la piel que mudan siguen haciendo más grande dicho nido. Cuando el árbol en el que viven ya no tiene suficiente alimento o ya están listas para volverse pupas, salen de su nido y van dejando un rastro de seda que sus hermanas van siguiendo. De esta forma es que en este viaje se las puede ver formando una larga línea de adorables bolitas de pelos, que van en busca de un nuevo árbol en que vivir, o de un lugar adecuado para cavar y volverse pupas bajo tierra. Cuando termina su etapa de pupas bajo tierra, salen convertidas en unas bellas y peluditas polillas listas para buscar pareja y volver a empezar el ciclo. Pero, como varias cosas en Australia, las orugas procesionarias son medianamente peligrosas. Sus adorables pelos en realidad son urticantes, haciendo que tocarlas con las manos desnudas pueda producir irritación, hinchazón y, si la persona es alérgica al compuesto de los pelos de estas orugas, hasta puede producir un shock anafiláctico. Así que Bluey y Bingo sabían que debían cuidar a estas bellas orugas de ser pisadas,
pero sin tocarlas porque podrían ser muy peligrosas para su salud. Otra curiosidad bastante interesante del capítulo A Cuestas es la aparición de un Border Collie sentado bajo una palmera, y que parece ser que está dibujando. ¿Por qué esto es tan interesante? Pues sucede que dicho perro dibujante es la Blueyzona de Costa Kassab, uno de los directores de arte de Bluey. Sucede que hace tiempo creó una ilustración de su Blueyzona porque al realizar una dinámica en una red social le salió que él sería un Border Collie. Así que a partir de eso hizo el dibujo antes mencionado. Así que, como una especie de agradecimiento, el equipo de Ludo Studio agregó en este capítulo a su Blueyzona. Les dejo en la descripción el link de su Instagram, donde muestra sus obras de arte, geniales fanarts de varias series y videojuegos, además de algunos artes conceptuales de Bluey. Ahora es momento de indicar dónde está el Long Dog de este capítulo. El perrito largo se encuentra en la parte inferior de una de las glorietas que están en el escenario donde la familia Hiller pasa caminando. Y como un detalle extra que me dijeron un par de amigos, en la glorieta que mencioné podemos encontrar a un par de personajes hablando. Sucede que la perrita que está en dicha glorieta posiblemente sea el personaje secundario que aparece en la caja registradora del capítulo Hammerborn, y quien por cierto es una pastora de Maremma. Para finalizar, deseo concluir mencionando nuevamente la importancia de este capítulo en cuanto al cómo cuidar y animar a los más pequeños a realizar ejercicio o que hagan alguna actividad. Está claro que Blue y Bingo son niñas muy bien cuidadas por sus padres, además de que se nota que dicho cuidado es lo suficientemente amigable como para que se motive a estas pequeñas a que sigan actuando como niñas y se mantengan felices en sus importantes etapas de crecimiento. Bandit y Chili son un excelente ejemplo de padres que inculcan una educación amigable y conocen muy bien a sus hijos para intentar llevarlos por un buen camino lleno de felicidad, bienestar y aprendizaje. Además de que está claro que la amistad, comprensión y amor siguen floreciendo en los padres de Bluey, con lo que vemos que ambos se apoyan para cuidar y educar a sus hijas, y los pequeños detalles traviesillos o amistosos que tienen al ver como Bandit le da una nalgada a Chili cuando finge ser un caballo en una carreta, o como al final del capítulo Bandit carga a Chili. A Cuestas es un lindo capítulo que, como siempre en Bluey, los niños no son los únicos que se entretienen y aprenden, sino que también estamos los adultos, y en especial los padres o quienes cuidamos niños. Y con esto termino este video. Si les gustó, les invito a suscribirse si aún no lo han hecho, darle like y compartir el capítulo. Además de dejar sus comentarios sobre cualquier cosa, ya que, en especial eso último, logra que mi canal pueda seguir caminando en el largo y accidentado recorrido que crea el algoritmo de esta plataforma de videos. También les invito a apoyarme en Patreon, desde con $1. Visitar mi canal de la plataforma púrpura donde hago streams sobre videojuegos indie y rarezas de internet, o seguirme en mis varias redes sociales donde hago contenido variado y pueden enviarme sus fanarts. Y hablando de fanarts, hoy tenemos 2 edits de capítulos de Bluey en los que está mi Blueyzona, y fueron realizados por parte del equipo de Bluey Chips. El primero está basado en el capítulo TV Shop, y el segundo está mi Blueyzona junto a Bluey en el capítulo Burger Shop. Muchísimas gracias por estos geniales edits, me hizo mucha ilusión y alegría el recibirlos. Bueno, y aquí se despide Daniel Case, diciéndoles: una larga caminata en un lugar tranquilo puede ser algo relajante y perfecto para despejar la mente. ¡Nos vemos!